Yo les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el libro a Jeremías, Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 1. Jeremías capítulo 13, versículo 1. El profeta Jeremías era de la familia de los sacerdotes, vivió en Anatot y tuvo el encargo de parte de mi Señor Dios para hablarle al pueblo de Judá, a Jerusalén, para amonestarlos y pedirles que regresaran a Él por su idolatría, por su iniquidad. Sufrió mucho Jeremías. 3 veces fue perseguido, simplemente por avisar al pueblo de que venía juicio de parte de Dios. Y en este capítulo 13, dice así la palabra bendita de Dios, Jeremías 13:1. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Recuerden que mi Señor Dios, a través de su santa y bendita palabra, cuando le pedía a algún profeta, cuando le pedía a Ezequiel, por ejemplo, que se fuera a un valle de huesos secos, era literal. Ezequiel fue a ese valle de los huesos secos. Y miren que él era sacerdote. Y en la ley, la palabra de Dios dice que la familia de los sacerdotes no tenían que tener contacto con ningún cadáver. O luego también mi Señor Dios le pidió a Oseas que se casara con una prostituta para ejemplificar el pecado de Israel y el pecado de Judá. Aquí mi Señor Dios le pide a Jeremías que se compre un cinto de lino. Pero más que un cinto, era un calzoncillo de lino, como una especie de taparrabo. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así de este versículo: esto me dijo el Señor: ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves, dice. Pero no lo laves. La Reina Valera dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, que tenga contacto directo con tu piel. Es lo que nosotros conocemos como nuestra ropa interior, ¿verdad? Nuestra ropa interior tiene contacto directo con nuestra piel. Versículo 2 dice: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. ¿Sí? Esta escena, la cual obviamente Jeremías obedece al Señor. Todos los profetas
que mi Señor Dios les pidió que hicieran algo físicamente, literalmente lo cumplieron. A eso se le llama fidelidad, a eso se le llama obediencia. Ya me imagino a Jeremías yendo a comprar, ¿verdad?, un calzoncillo de lino y se lo puso y no lo lavó, como dice el Señor. No lo laves, no lo laves. Versículo 3 dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 4, dice, toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. ¿Por qué un calzoncillo de lino? ¿Por qué algo íntimo? Le pidió mi Señor Dios a Jeremías que se lo pusiera y además que no lo lavara. Aquí se refleja, o lo que le quería decir el Señor al pueblo, es que Dios tuvo esa intimidad con el pueblo de Israel, que tuvo esa intimidad con Judá, con Jerusalén, pero que esa intimidad, como cuando uno tiene ropa interior, es algo íntimo que cada uno de nosotros tiene puesto y lo llevamos para todos lados. Esa intimidad que mi Señor Dios tuvo con el pueblo de Israel, cuando le pide mi Señor Dios a Jeremías que no lo lave, pues imagínense cómo iba a estar ese calzoncillo de lino. Todo mugroso, todo sucio. Esa intimidad que Dios tuvo con su pueblo poco a poco se fue ensuciando, se fue deteriorando. Yo aquí escribí algo en mis notas, era la prenda más interior inmediata al cuerpo. La suciedad moral de su pueblo es semejante a una prenda llevada constantemente, inmediata al cuerpo, sin lavarla, sin lavarla. Al pedirle mi Señor Dios que Jeremías no lavara esa prenda, estaba significando esa suciedad, esa pudredumbre que el pueblo de Israel ha tenido, que el pueblo de Judá tenía en ese momento. Versículo 4, repito, en la Reina Valera, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. ¿Cuál es el Éufrates? Pues el río Éufrates. El río Éufrates. Y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Imagínense, Jeremías estaba en Jerusalén. Y le dice mi Señor Dios que se vaya al río Éufrates. Por lo menos unos 400 kilómetros de distancia de Jerusalén hacia alguna parte del Éufrates, porque el Éufrates obviamente abarca mucho territorio, muchos países, de oriente, de sur a norte y de oriente a occidente. Entonces, ¿por qué el Éufrates? ¿Por qué mi Señor Dios le dijo, vete al Éufrates?
porque por ahí, por ese lugar, iba a venir el ejército de Babilonia. El instrumento que mi Señor Dios escogió para establecer juicio en contra de Jerusalén. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Versículo 5, fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Obedeció Jeremías, ¿verdad? Cumplió Jeremías lo que el Señor le pidió que hiciera. ¿Nosotros obedecemos al Señor? ¿Cumplimos con el Señor lo que nos pide que hagamos en su palabra bendita? Debemos de hacerlo. Debemos de ser leales, fieles a nuestro Dios, que nos ha librado de la muerte, que nos ha librado de una condenación eterna en el infierno, por haber enviado a su Hijo bendito a la cruz, en propiciación por nuestros pecados. Su derramamiento de sangre es la sangre que nos lava de todo pecado y nos da vida y vida en abundancia. ¿Cómo no vamos a obedecerlo? ¿Cómo no vamos a tener una relación íntima, una comunión perfecta con Dios, si nos ha librado de las garras del maligno? Nos ha perdonado todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. ¿Cómo el Señor no nos va a amar de esa manera, mandando a su Hijo? Y cómo nosotros no nos vamos a obedecerlo en todo lo que nos pide que hagamos. Jeremías, en obediencia, fue al río Éufrates y escondió ahí por una hendidura, dice la palabra, ¿verdad?, en una peña, ese calzoncillo, que aparte ya del tiempo que lo tenía puesto Jeremías, lo fue y lo escondió ahí. Ya estaba algo gastadito, ¿sí? Y luego dice la palabra bendita de Dios: y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Fue Jeremías de Jerusalén al Éufrates, esconde el calzoncillo de lino, o el cinto de lino, como lo dice la Reina Valera, y luego de ahí se regresa otra vez a Jerusalén. No era un viaje sencillo, era un viaje largo. Por eso cuando dice la palabra, y sucedió que después de muchos días, probablemente a lo mejor se tardó 6 meses en regresar, o 1 año en regresar. Eran viajes largos. No lo dice la palabra, pero bueno, nosotros podemos deducir más o menos el tiempo el cual pasó entre que escondió el cinto de lino, regresó a Jerusalén y luego mi Señor Dios le vuelve a pedir que vaya por él. Pasó mucho tiempo. Repito el 6, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. ¡Qué terrible! El cinto se había podrido, dice la bendita palabra de Dios.
Aparte del tiempo que Jeremías lo traía puesto y el tiempo que lo dejó ahí en la hendidura de la peña escondido, ya estaba negro, estaba podrido. Cuando algo se pudre, se vuelve como cafezuzca o como negra, ¿verdad? Pues eso estaba simbolizando, eso estaba representando a Jerusalén, a Judá. El alma, el espíritu del pueblo de Israel, en específico del pueblo de Judá, el reino del sur. Su vida estaba podrida. Su vida estaba totalmente negra. Repito el versículo 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Ya no servía para nada. Ya no servía para nada. Totalmente inutilizado, inservible. Y así era el pueblo de Israel. Judá, Jerusalén, no servían para nada. Totalmente inservibles para nuestro Señor Dios bendito. Y vino a mí palabra de Jehová, versículo 8. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Vean a mala condena de parte de Dios. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha, dice, la mucha soberbia de Jerusalén. Me llama la atención que habla de la soberbia de Judá, la región, el estado, digámoslo así. ¿Sí? Pero luego dice, y la mucha soberbia de Jerusalén, o sea, la capital. Quiere decir que en Jerusalén excedía la soberbia, sobreabundaba la soberbia. ¿Por parte de quiénes? Por parte de los sacerdotes y profetas, que no estaban guiando bien al pueblo por caminos de santidad, por medio de la palabra bendita de Dios. No los estaban llevando bien, al contrario, los explotaban. Al menesteroso, al pobre, al necesitado, lo despreciaban. No cumplían con las leyes, en este caso, el día de reposo semanal, y mucho menos cumplieron con el día de reposo de la tierra cada 7 años. Mucha era la soberbia del pueblo de Israel. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. En Isaías 2, por favor, vamos. Isaías capítulo 2. Isaías 2, versículo del 10 al 17 vamos a leer. Amén, hermanos.
Isaías 2, versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. El día de hoy, ¿el hombre vive con altivez? Sí. ¿El hombre el día de hoy vive con soberbia? También. Mi Señor Dios va a traer juicio a esta tierra por la altivez, por la soberbia, por la autosuficiencia de la gente, por no buscar a Dios, por alejarse de Dios. Versículo 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Quiere decir que el día de Jehová, ¿verdad? El día de Jehová, que es el día de la ira, cuando las copas de la ira sean derramadas sobre este mundo. Una parte de ese juicio es por la soberbia del ser humano, por la vanagloria, la altivez, la suficiencia del ser humano en sí mismo, el humanismo que está practicando ya el mundo, dándole rienda suelta a sus pecados, aprobando el aborto, aprobando relaciones entre homosexuales, entre lesbianas, aprobando la ideología de género. Ya en los países ya a los niños ya les están diciendo que si se cree niña, que se cambie a niña. Que si se cree una niña, niño, que se cambie a niño, siendo una niña. Qué aberración y qué abominación es esta. A los niños, ¿cómo es posible? Ya les están diciendo, tú desde que naces ya eres asexual, no tienes sexo. Conforme vayas tú creciendo en tu vida, tú decides qué quieres ser. Pero por favor, ¿en dónde tienen la cabeza metida? Isaías, ¿verdad? Estamos aquí en Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice así. Isaías 5:20 dice, ¡ay! Es un ay de lamento, un ay de tragedia, de luto, un ay de queja. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice, de los sabios en sus propios ojos, el que se cree muy, como dicen por ahí, que su sabiduría los hace exaltarse y que ellos creen que solamente tienen la razón y de ahí no los cambias. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino. Hasta competencias hay, ¿verdad? El que bebe más vino, el que se emborracha, pero el que no cae es el mejor de todos. Carreritas, a ver quién aguanta más. Una noche de copas. Y el que está de pie tumbando a todos porque todos ya están bien
borrachos, el que está de pie es el que gana. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo aguanta? Es un gran bebedor. Y lo digo porque yo lo viví. Yo estuve ahí. De ahí me sacó Dios. Y siempre eran unas carreritas a ver quién aguantaba más. ¿Cuántas caguamas aguantas más? Y qué bárbaro. Tremendo, ¿verdad? Vean lo que dice la palabra de Dios. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Sí? En el versículo 20 de Isaías 5, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo han cambiado las leyes? ¿Cómo han tergiversado la ley de Dios? Cuando tú maltratas a un perro, cuando tú maltratas ahora a un animal, a tu mascota, te pueden meter a la cárcel. Ya hay leyes que protegen a los animales y si tú los maltratas, te vas a la cárcel. Pero si tú, tu hija, tu nieta, va al doctor y aborta, te apoya la ley en todo. Pero ¿cómo es posible si estás matando a tu hijo? Estás matando a un ser humano, a una persona que está en tus entrañas, que es parte de ti, le estás quitando la vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo han cambiado las leyes? ¿Cómo han cambiado las cosas? Por maltratar a tu perrito te pueden meter a la cárcel. Pero si llevas a tu hijo, a tu hija, a practicarse un legrado, te apoya la ley. Todas esas cosas, mi Señor Dios, las está guardando. La copa de pecado está casi por rebosar y viene juicio a la tierra. Como dice Isaías, regresemos a Isaías 2. Versículo 12 dice, porque día de Jehová. Día de Jehová día de Jehová vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Se nos acaba de ir la luz aquí en la iglesia, hermanos que están en línea. Les pido con todo mi corazón un poquito de paciencia, ¿sí? Gracias, mi hermana. Permítame tantito. ¿Estamos en vivo? ¿Sí? Bien. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados,
sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Se dan cuenta cómo viene juicio? Viene juicio de parte de Dios sobre toda persona engreída que cree que por sus propios esfuerzos y méritos merecen el cielo, merecen estar con Dios, pero no es así. Mi Señor Dios, por gracia, ha enviado a su Hijo, por misericordia, ha mandado a su Hijo, porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por los propios méritos del ser humano no hay salvación. Y mi Señor Dios va a establecer juicio en contra del altivo, en contra del orgulloso, en contra de aquel que cree en sí mismo. Dice el versículo 13, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, como la gente, ¿verdad? Va caminando y hasta se suben más en su porte, en su forma de caminar y totalmente derechos, erguidos, ¿verdad? Con una soberbia que solo puede con ellos. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. ¿Sí? Así es de que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, cayó en ese orgullo, cayó en ese ego, en esa vanagloria. Por lo tanto, emprenderá mi Señor Dios juicio a este mundo y muy pronto. Regresemos a Jeremías, por favor, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13. Permítame un segundo. Listo. Ya sabía que se iba a ir la luz. Bien, Jeremías 13, versículo 9 nuevamente dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Aquí mismo en Jeremías 13, pero en el versículo 15, dice así la bendita palabra de Dios. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Vean qué hermoso versículo
el 16. ¿Cómo dice? Dad gloria a Jehová, Dios vuestro. ¿Quién le da gloria a Dios en este momento? Amén. Amén. Démosle gloria a Dios, porque la gloria solamente es de Él. La gloria, la honra, el honor, el poder son de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre bendito. Jehová de los ejércitos es su nombre. A Él solamente le debemos de dar la gloria, la honra, el honor, el poder. La gloria solamente es de Él y no nuestra. ¿Por qué nos vanagloriamos? ¿Por qué nos ensalzamos? ¿Por qué nos creemos más de lo que debemos creernos si somos polvo? Y al polvo volvemos. El Señor nos cogió de la tierra, de ahí formó una figurita, ¿verdad? Figura de barro rojo. De ahí nos tomó el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Nada más sopló su ruaj, su espíritu, aliento de vida. Y es lo que tenemos en este momento nosotros. Es lo que nos mantiene vivos. Si nuestro Señor Dios se le ocurre en este momento quitarme su espíritu de vida, ¿qué pasa conmigo? Me muero, no tengo vida, no tengo vida. Por eso tenemos algo dentro de nosotros mismos que es de Dios. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Indiferente o lo estamos también alimentando con su palabra bendita? Dad gloria a Jehová Dios vuestro, dice el versículo 16. Antes que haga venir tinieblas. Ya están encima de la humanidad las tinieblas. Ya están encima del mundo los juicios. Y la gente sigue dándose gloria a sí mismo. La gente se sigue jactando de sí mismo. Los tienen tan entretenidos que ni siquiera se dan cuenta que viene juicio. Como las gotitas que acababan de caer, ¿verdad? En el tiempo de Noé. Empezaron a caer gotitas de agua y la gente, como no sabía qué era la lluvia, porque nunca había llovido en ese entonces, pues no entendió qué estaba pasando. No se cuestionó. Así mi Señor está llamando la atención de la humanidad y la humanidad no quiere entender, no quiere ver que viene juicio. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Imagínense unos montes enormes, grandes, oscuros. Eso es lo que viene para el mundo. Montes grandes de oscuridad. Y esperéis luz, dice, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Y qué le pasó a Jerusalén? Fue hecho cautivo por el imperio babilónico. Vino juicio de parte de Dios sobre Jerusalén y Jeremías hablaba y Jeremías profetizaba y Jeremías les decía: arrepiéntanse porque viene juicio. ¿Y qué le hicieron? Lo querían matar. El príncipe, aquí en
Jeremías capítulo 20, Jeremías 21 dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Qué profetizaba? Mal para Jerusalén. ¿Y qué creen que hizo el sacerdote Pasur? Versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta? Viene persecución para nosotros también. Estamos anunciando que viene mal a la tierra, que viene juicio. Y la gente no quiere creer. O la gente nos tira de a, como decimos en México, nos tira de a Lucas. Pero tenemos que ser atalayas, hermanos. Tenemos que hacer atalayas en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, porque la sangre de esas personas, si no les hablamos de Cristo y de lo que viene, la sangre de ellos recaerá sobre nosotros. Así lo dice el profeta Ezequiel. Entonces, salgamos, prediquemos, compartamos que Cristo Jesús es el camino, que Cristo Jesús es la verdad y que Cristo Jesús es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por mí, dice su bendita y santa palabra. Bien, aquí en Jeremías 13:10 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Y el ser humano en esta tierra anda en las vanidades de su mente, creando proyectos, creando falsas ilusiones de prosperidad a futuro. Pero ¿qué prosperidad va a venir si esto ya se va a acabar? Y no digo que se acabe el mundo, porque el mundo no se va a acabar, pero el fin de una era viene a la humanidad. Por eso, como dice el Señor en su palabra, Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiemos en Él y pongámosle nuestra vida a Él. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? En los brazos, en el manto, en la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que nos vaya bien, que todo nos salga bien, porque estamos bajo la mano, bajo la cobertura de Dios Padre, Santísimo Señor. El pueblo de Israel, dice aquí la palabra, que andaba en las imaginaciones de su corazón, los de Jerusalén, porque también había profetas que hablaban de prosperidad, hablaban de bienestar en Jerusalén. ¿No les suena a pastores de la prosperidad que viene una abundancia tremenda al planeta y viene una prosperidad tremenda para todos? Lo mismo está pasando, lo mismo está ocurriendo. Pero la gente ignorante, y perdone que lo diga, pero la gente ignorante que no lee la palabra de Dios, caen en el garlito. Porque no conocen la Biblia. No saben y no conocen y no distinguen los tiempos que estamos viviendo. Alguien por ahí me dijo que iba a tener algún proyecto, de un negocio y esto y el otro. Está bien que tengan sus proyectos y todo, pero el mejor proyecto de tu vida es tener tu alma en comunión con Dios, con el Señor. Es lo mejor que ahorita podemos hacer. El Dios de este siglo, el Dios de este fin del siglo es el dinero.
Es la posición, es el estatus. Es el que qué carro traes. Es el que cuántos viajes has tenido en tu para tener una vida eterna con Cristo y con Dios. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, dice, que para ninguna cosa es bueno. ¿Cómo estaba el cinto? El calzoncillo de lino, ¿cómo estaba? Negro, sucio, hediondo. Así estaba el pueblo de Jerusalén y así está el mundo actualmente. El mundo está así, lleno de iniquidad, lleno de pecado, lleno de ensimismamiento, lleno de orgullo. Enfermó la tierra, dice Isaías 24, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Sacaron a Dios de sus vidas. Sacaron al Señor de sus mentes. Versículo 11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, y vean lo que dice, y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¿Qué quería mi Señor Dios del pueblo de Israel? Un modelo de pueblo para que las naciones circunvecinas se dieran cuenta del verdadero Dios que había o que estaba con ese pueblo. Éxodo 19, versículo 5. Dice el Señor en su bendita y santa palabra, ahora pues, si diereis oído a mi voz, está hablando el Señor, está hablando Dios, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra? De Dios nuestro Señor. La tierra es de Dios nuestro Señor. Pero hay algunos cuantos, ¿verdad? Hay algunos cuantos por ahí que están jugando a dioses, que están provocando la tribulación, la élite. Se creen dioses y nos están quitando la carne, nos están quitando la economía, nos están enfermando con sus pestes, nos están enfermando con sus inoculaciones. Bueno, a mí no me están enfermando, yo no me inoculé. Pero se creen dioses. ¿Sí? La tierra es de Jehová. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es del Señor la tierra. Porque mía es toda la tierra, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y para qué quería mi Señor Dios un reino de sacerdotes y de gente santa? Para que los pueblos y las naciones alrededor de Israel se dieran cuenta que solamente existe un solo Dios verdadero, Yod Het Bat Hei, el eterno, el existente, el que siempre ha existido. Yahweh es su nombre. Bendito sea nuestro Señor Dios. Amén. Regresemos para terminar ya en Jeremías 13. Versículo 11. Lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel, para que se aferren a mí, vean el amor de Dios por su pueblo, vean la intimidad que mi Señor Dios quiso con su pueblo amado Israel. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, para que tengan una intimidad más que estrecha. Dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, dice. Mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escuchar. Pero no quisieron escuchar. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos de representar correctamente a Dios? De representar como debemos representar a Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos embajadores, dice la palabra. Embajadores de Cristo. Embajadores de Dios, como si por nosotros rogase Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ven a mí, dice el Señor. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué tan importante es nuestro testimonio ante los demás, ante el mundo, de que somos hijos de Dios? Un honor para mí, dice, un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. ¿Sí? Biblia, traducción del lenguaje actual, dice así, versículo 11. Yo quise que toda la gente de Israel y de Judá se ajustaran a mi ley, así como el calzoncillo se ajusta a la cintura de quien lo lleva puesto. Solo así serían mi pueblo y gozarían de fama y respeto. Y la gente los alabaría, pero no quisieron obedecerme. Te aseguro que así será. ¿Qué pasó con el pueblo de Jerusalén? Fueron invadidos en el año 586 a.C. por Nabucodonosor. La palabra que el profeta Jeremías les habló a Judá y a Jerusalén fue cumplida. Y la misma palabra que nosotros proclamamos y que nosotros predicamos de que estamos en el fin de los tiempos y de que el ser humano tiene que arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador es su vida. Esa palabra es verdadera y esa palabra se va a cumplir. Por eso, amados hermanos, vayamos y compartamos y prediquemos que Cristo los ama y que dio la vida por toda la humanidad. Compartamos, llevemos el Evangelio a toda la
comunidad, a toda la gente, para que más gentes conozcan la verdad y sepan que solo Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Que Cristo Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Cristo Jesús es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.